Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal, por fin con la nueva actualización 1.14.0 ya está disponible, no para todos los jugadores, supongo que irán saliendo día tras día durante esta semana o quizás salga por completo la semana que viene porque todavía falta salir algunas cositas. La realidad es que ya tenemos disponibles las ventajas, los perks, los nuevos héroes y muchas cosas más. Nuevo modo de juego, todo esto lo vamos a estar revisando en este primer video sobre la actualización. Quédense tranquilos porque vamos a tener varios videos durante esta semana y la siguiente hablando y abordando cada uno de los temas más importantes dentro de esta nueva actualización. Perdón por la inactividad durante estos días en el canal, la realidad es que estuve con muchísimo trabajo, pero en el día de hoy sí les traigo un vistazo general de todo lo nuevo que trae una actualización que va a cambiar por completo la forma de jugar y de ver Ludus, por lo menos hasta lo que conocemos hasta este momento. Como siempre, y antes de arrancar con el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con un videazo el día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y vamos a abordar el cambio más importante que cambia absolutamente nuestra forma de jugar Ludus, que es básicamente el tema de las ventajas para los héroes. Como verán, este es el deck que estoy probando, que la verdad que me está yendo muy bien y he ganado prácticamente todas las partidas que he jugado. La Orden Arcana es la facción de la semana, pero no nos vamos a meter en ese tipo de detalles. Como verán, si entramos por ejemplo en el Caballero Flema, veremos que tiene un cuadradito en el retrato del héroe. Bueno, ese cuadradito es una de las ranuras en la cual le podemos poner una ventaja. Si entramos en la pestaña Ventajas, una nueva pestaña que tenemos dentro de cada uno de los héroes, vamos a tener acá colección de ventajas y acá vamos a tener una del Tecnogolem, una de Escualopes y una de Dragonino. ¿Por qué aparecen estos héroes? Bueno, básicamente hay ciertos héroes que pueden enseñarle habilidades a otros héroes diferentes. En este caso, si nosotros nos dirigimos por acá y nos vamos a la pestaña de cartas, vamos a ir a la pestaña ventajas y acá vamos a tener justamente los héroes y todas las ventajas que tiene cada uno de ellos. Todos estos héroes son los héroes que han sido seleccionados para poder enseñar habilidades especiales a otros héroes. No todos los héroes pueden aprender todas las habilidades, con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta y cada héroe puede tener hasta 3 habilidades sumadas, así que mucho cuidado con esto, a tenerlo muy en cuenta. Tenemos habilidad especial del Tecnogolem que por ejemplo otorga un 25% de puntos de salud adicionales y no todos los héroes pueden optar por esta opción. Por ejemplo, como recién veíamos, Caballero Flema puede optar por esta mejora o ventaja, mejor dicho, del Tecnogolem. También va a poder optar por la de Escualopes, que ignora un 25% del daño sufrido mientras esté en su mitad del tablero. Mucho cuidado con esto porque acá también nos empiezan a condicionar el posicionamiento de algunos héroes para poder aprovechar las ventajas. Y después, por último, podemos tener la de Dragonino. Mucho cuidado porque, si bien parecía que solamente, en este caso, el Caballero Flema, que es un tanque por defecto, podía utilizar solamente ventajas de tanque, bueno, no, puede también aprender terreno abrazado de Dragonino, que dice al inicio de cada ronda, enseña la línea de retaguardia enemiga e inflige un 80% del daño que inflige el héroe cada segundo durante 5 segundos a los enemigos que haya en la zona. Con lo cual acá, el Caballero Flema, que en principio es un tanque, va a tener la posibilidad de aprender una habilidad extra que mete bastante daño. Entre otras cositas, bueno, obviamente, como les dije antes, tenemos 3 espacios para ranuras, con lo cual, bueno, obviamente, para poder desbloquearlos necesitamos subir el nivel de la carta del héroe. Cuando decíamos y mencionábamos, muchachos, es mucho más importante subir el poder general de la cuenta para poder ser competitivos por sobre el nivel de las cartas. Bueno, ahora el nivel de las cartas cumple un rol fundamental, porque si no subimos de nivel nuestras cartas, no vamos a poder ponerle más habilidades o más ventajas. Entonces, ahora sí, el nivel de cartas cumple un rol fundamental. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo muchos héroes legendarios que estén en nivel 10, pero por ejemplo, tengo a Muerta. Vamos a la pestaña Héroes. Nos dirigimos acá y Muerta, si se fijan, ya tiene 2 ranuras disponibles para meterle ventajas. Y mucho cuidado con esto porque las ventajas tienen diferente forma en la ranura. Esta es una forma circular, esta tiene una forma cuadrada. Y como verán, la forma circular hace referencia, por ejemplo,
a habilidades que puede aprender de la Viña, del Repócar de Picas y del Ángel, y la cuadrada tiene referencia en cuanto a lo que es más ligado al tanqueo, ¿no? Posibilidad del Tecnogolem, posibilidad de Squalopes y posibilidad de Dragonino. La cantidad de combinaciones que podemos hacer con las ventajas es infinita, chicos. O sea, es realmente muy diferente y le mete un condimento estratégico al juego que antes no teníamos. Antes prácticamente era posicionamiento dentro del tablero, como habíamos hablado en el último video que subí haciendo referencia a la actualización que venía. Posición del tablero, cantidad de nivel que podíamos tener, superfusiones, y después se definía por nivel de cartas y poder general de la cuenta. Acá agregan un condimento estratégico fundamental, donde toda esta ventaja que nos podían llegar a sacar por ser un juego pay to win, o pay to fast, mejor dicho, bueno, acá ha cambiado radicalmente. Bien, todo esto en cuanto a las ventajas. Ahora, Nachitus, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos disponible todas las ventajas para cada uno de los héroes? Bueno, en realidad no, porque si entramos, por ejemplo, el Caballero Flema y nos metemos en ventajas, vamos a ver que todas tienen como unas cadenas, un candado. No vamos a poder equiparlas más allá de que tengamos la ranura disponible. Entonces, por ejemplo, si entramos a la del Tecnogolem, vamos a ver que necesitamos 500 de una nueva unidad de compra que no conocíamos hasta el día de hoy, que es básicamente runas. Se necesitan runas para poder desbloquear estas ventajas. ¿Cómo desbloqueamos estas runas? ¿Cómo podemos conseguirlas? Bueno, básicamente de distintas formas. Si nos vamos a la tienda, vamos a tener un apartado especial donde tenemos runas. Las vamos a poder comprar por esmeraldas o simplemente tenemos la opción siempre de las gratis. Si no me equivoco, son 20 gratis y después por medio de un anuncio podemos desbloquear 50 runas más. También si nos vamos a la pestaña de eventos y vamos a la tienda de eventos, vamos a ver que por medio de dientes podemos desbloquear también bolsa de runas, que son 100 runas por 1000 dientes. Las runas van a ser fundamentales para poder desbloquear todas las ventajas que pueden enseñar determinados héroes, como ya lo vimos previamente. Además de todo esto que mencionábamos, tenemos la búsqueda de runas. Es un nuevo evento dentro del juego. Un evento periódico de 5 días, durante los que los jugadores tendrán que intentar conseguir más hachas que sus adversarios, jugando con héroes específicos, para lo que deberán ganar duelo jugador contra jugador y participar en el gran torneo. Las runas se canjean por mejoras de ventajas, oro y otras recompensas. Para conseguir hachas, los jugadores tienen que ganar duelo jugador contra jugador con 1, 2 o 3 héroes específicos en el mazo, o sacarlos al campo de batalla durante el gran torneo, sin importar el puesto en el que salgan. Los héroes en cuestión se deciden al azar, pero se tiene en cuenta el plantel individual del jugador, según el número de héroes que haya en el mazo. Con cada victoria jugador contra jugador o con cada partida del torneo se pueden conseguir 15 hachas, 30 hachas si tenemos 2 héroes o 50 hachas por tener 3 héroes. Para participar en la búsqueda de runas debes conseguir 60 hachas en cuanto se haya declarado el inicio de la búsqueda. Cuando tengas las 60, se sumarán a la puntuación de tu búsqueda, por lo que siempre empiezas el evento, con 60 hachas. Las hachas de las semanas anteriores no se acumulan, por lo que cada semana los jugadores empiezan de cero. Al conseguir hachas, los jugadores van avanzando por la serie de recompensas. Esto incluye tanto las recompensas gratuitas como las que se desbloquean con las llaves dorada y plateada. Al comprar una llave plateada, solo se desbloquean los candados plateados. Al comprar la llave dorada, se desbloquean todos los candados de la serie, además de una recompensa por compra. Al final de la temporada, todas las recompensas que no se hayan recogido se enviarán automáticamente al jugador. Además de avanzar por la serie de recompensas, los jugadores también compiten en la propia búsqueda. Cuanto más cerca estén del primer puesto, más valiosos serán los premios. La competición tiene lugar mientras dure la búsqueda de runas. Cuando acaba, se envían los premios a los jugadores según el puesto en el que hayan acabado. Todo esto obviamente lo vamos a ver más en detalle cuando tengamos disponible la búsqueda de runas. Esto es muy teórico, hay que ver cómo se termina de aplicar y qué tipo de ventajas podemos conseguir justamente con las llaves, etcétera. Todo eso lo vamos a ver más en detalle justamente cuando esté el evento disponible. Además tenemos nuevos héroes dentro de Ludus, como habíamos visto también en el video previo a este. Vamos a tener disponible a Oso Morapio, que se va a poder desbloquear solamente mediante invocación de cristales celestiales mejorados. Y en este caso, bueno, no lo vamos a ver en detalle tanto, pero simplemente sí vamos a solventar una duda, que era: ¿el Oso Morapio va a poder denegar habilidades definitivas? La realidad es que no. Oso Morapio solamente puede hacer que los héroes fallen
ataques básicos, con lo cual no va a estar tan roto como suponíamos. Puede aplicar veneno también, tiene un 80% de que los héroes puedan fallar ataques básicos, con lo cual tampoco es un 100%, no nos asegura que el héroe afectado falle los básicos. Entonces, bueno, no sé si está tan fuerte, no sé si está tan roto Oso Manopio, pero pensamos que va a ser un guerrero melee y es largo alcance. Así que bueno, eso a tener en cuenta. Y después tenemos también a Capitancita Roja, que yo ya la tengo disponible. Vamos a hacer un video de cómo es el héroe a fondo. Lo vamos a probar, a ver si les rinde o no comprarlo y empezar a utilizarlo. Pero bueno, Capitancita Roja básicamente, como decíamos, va a ser un héroe de rango, probablemente más ligado al daño, ¿no? Básicamente, y que va a tener a un lobo feroz que va a invocarlo cuando arranque cada una de las rondas, y obviamente después lo va a ir potenciando a medida que consiga la definitiva. Entre otras cosas nuevas también que trae esta actualización, trae más recompensas para los jugadores que juegan gratis al juego. Si nos dirigimos a lo que es el pase dorado, vamos a ver que entre todas las recompensas que tenemos en el pase gratuito, si vemos el pase dorado, vamos a tener algunas recompensas que podemos desbloquear por medio de anuncios. Así que eso está súper bueno. En general son oro o cartas gratis. No se esperen poder desbloquear una carta legendaria por este medio, o lo que son las recompensas de retratos o emojis, pero igualmente se agradece, ¿no?, que tengamos más herramientas para los jugadores que juegan gratis para que puedan ser competitivos y en este caso ganar más oro o más cartas. También, si nos dirigimos a lo que es la tienda, nos vamos a dar cuenta que tenemos un apartado ahora donde tenemos el oro y podemos desbloquear el oro o una buena cantidad de oro por medio de más anuncios. Así que mientras tengamos anuncios disponibles, vamos a poder seguir desbloqueando más recompensas y el oro, que es uno de los bienes más preciados dentro del juego. Y bueno, chicos, hasta acá el primer video sobre esta nueva actualización. Yo sé que es muy general, quizás hemos ahondado un poquito más en el tema de las ventajas y las runas para cada uno de los héroes, porque es el mayor cambio que tenemos dentro de este parche. Aún no tenemos cambio de balance. Me imagino que el cambio de balance va a salir cuando el juego o la nueva versión del juego esté disponible absolutamente para todos los jugadores, como sucedió en la actualización pasada, con lo cual quédense tranquilos que a partir de este video vamos a ir ahondando un poquito más en profundidad cómo funcionan las ventajas, cómo funcionan las runas, qué tan fáciles son de conseguir, si vale la pena Capitancita, si vale la pena Oso Manopio. Obviamente Oso Manopio cuando lo tengamos disponible. Más allá de esto, chicos, agradecerles a todos por todo el cariño que le dan al canal, todas las suscripciones nuevas, todos los likes que dejan en los videos. Sus comentarios son muy valiosos para mí para poder seguir creando contenido en base a lo que a ustedes les interesa. Así que me dejan en la caja de comentarios qué les parece esta actualización, si ustedes ya las tienen disponible, si les gusta todo lo nuevo que trae Ludus. Y me han comentado, sí, ya gente que la ha probado dentro del clan hace algunos días, que las ventajas y las runas están súper fuertes y cambian completamente el juego en su desarrollo. Así que a estar muy atentos a aprenderse todo lo que respecta a ventajas. Tengo pensado subir también un video con un ranking de las mejores ventajas, las mejores sinergias también con cada uno de los héroes, para que ustedes sepan en qué invertir cada una de sus runas en cada uno de los héroes. Antes de despedirme, no olviden suscribirse, dejar un buen like y compartir el canal con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Se viene una serie de videos muy importante con todo lo nuevo que trae la actualización, así que hasta acá el video del día de hoy. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.